Bienvenidos de vuelta. Estábamos hablando antes del corte, María nos había estado explicando cómo las microfinanzas habían estado evolucionando desde antes del año 2000 hasta hace unos cuantos años y en los últimos años, donde los favorecidos han sido los clientes porque han bajado las tasas de colocación de préstamos y las tasas que se están pagando por depósitos han aumentado. Aldo, ¿cómo ves la situación? Yo quería plantear un problema, o no sé si problema o descripción de algo que podría estar pasando en la medida en que el mercado está evolucionando, el mercado de microfinanzas. Más allá de la consolidación, de procesos de fusiones y adquisiciones y consolidación, también vamos a ser testigos de clientes, microempresarios, entendiendo microfinanzas en este momento como microempresa. También está el enfoque de finanzas para la gente excluida, de exclusión social, etc. Pero entendido como microempresa, ellos finalmente van a experimentar mejoras en sus negocios, cada vez más requerimiento de financiamiento más de largo plazo, y viene el dilema: graduarlos para la banca tradicional o que la institución microfinanciera pueda acompañar el natural crecimiento de la microempresa para irse hacia quizá ya banca tradicional, ¿no? Es decir, este tema es que si los graduamos o si los hacia la banca normal o si los tenemos nosotros y los seguimos acompañando y crecemos con ellos hasta volvernos ya banca tradicional. Esto, yo creo que esa es una buena pregunta para ti porque tú tienes Edificar y el banco de crédito, ¿no? Sí, es interesante y como también lo hemos enfocado en el Grupo Credit Corp, ¿no? Edificar está enfocado en un nicho muy pequeño. El préstamo promedio es 4.000 soles, es el préstamo más bajo de las entidades reguladas. Entonces, Edificar presta desde 300 soles y tenemos muchas historias de muchos clientes que han crecido con nosotros y tienen préstamos de decenas o incluso cientos de miles ahora con nosotros. Entonces, microfinanza en realidad lo define un poco el perfil de la persona y es un poco el cliente el que escoge. Yo creo que el tema de graduación, el cliente lo puede escoger si es que califica para lo que la banca le pide, pero el cliente en general se siente cómodo con la decisión que ha nacido porque se ajusta más, como decías tú al comienzo, porque son servicios diseñados para sus necesidades, para su idiosincrasia. Entonces el cliente crece con nosotros. Microfinanzas puede ser préstamos de 100.000, 200.000 soles también. Entonces eso también lo entendemos en el Grupo Credit Corp y no hemos puesto una frontera. Pero Gustavo, ¿no? justo estamos hablando de la formalidad y la informalidad. En algún momento en esa escala de pasar de Edificar al banco de crédito, también el cliente tiene que tener presiones de formalizarse o no formalizarse, porque el banco de crédito lo va a querer formal. Bueno, el banco de crédito también tiene algunos clientes y ha aprendido con nosotros a prestar sin RUC. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tienen un riesgo distinto, el que tenga o no tenga RUC. Sin embargo, el cliente cuando va creciendo, ¿no? Sí se va formalizando, de por sí mismo. Él mismo va buscando, va pasando de un régimen al otro. Nosotros sí le vamos pidiendo. ¿Por qué? Porque tiene un riesgo tributario. Nosotros no podemos acompañar a un cliente que no está tributando de acorde a su tamaño de una manera, digamos, muy abierta, ¿no es cierto? O sea, reconocemos que hay un grado de informalidad, pero sí el crecimiento del cliente lo va llevando hacia una formalidad. ¿Y cuál es el rol de las microfinanzas? Obviamente ustedes son una de las asociadas a un grupo grande, pero de otras microfinanzas ir chequeándose que los clientes estén al día con todas sus obligaciones tributarias. Bueno, en principio, a un cliente que tiene cobranzas coactivas con la SUNAT no es un cliente que califique para un préstamo, ¿no? Entonces los clientes... Infocorp, disculpe, Infocorp también. No, por supuesto que no. O sea, si alguien está en Infocorp no califica. No califica. No, si alguien está mal calificado en Infocorp. Mal calificado. ¿Cierto? O sea, con una deuda, en nuestro caso, de deficiente para arriba, nosotros no lo ingresamos como cliente, ¿no? Patricia, ¿tú cómo ves eso? La graduación de las microfinanzas a las finanzas, la formalidad, la informalidad, moroso o no moroso. Como decía él, es más parte de un proceso, ¿no? Un proceso de crecimiento que dependerá de cada microempresario. De hecho, los microempresarios saben que si quieren venderle a una empresa formal, a una gran empresa, van a tener que tener factura y poder tributar, etcétera, y deber tributar. O, por ejemplo, si quieren comenzar a participar en compras de las municipalidades, necesitan formalizarse, porque una municipalidad no le va a comprar a un informal. Entonces, es parte del proceso natural de crecimiento. Algunas llegarán a ese proceso, otras no. En realidad, otras pueden quedarse grandes e informales.
Sí, efectivamente, y las hay. ¿Tú conoces, María, varias así grandes informales? Digamos, supongo algún comerciante grande. Sí, hay comerciantes grandes, o a veces tienen parte de su economía formalizada y parte no, como son empresarios que se dedican a varios rubros. Entonces algunos lo formalizan y algunos no. ¿Y tú cómo has estado viendo con tus clientes, digamos, cómo han estado creciendo de chiquitos, medianos, mientras que ustedes han estado creciendo? Mira, nosotros estamos trabajando más en la parte rural, ¿no? Y vemos que hay clientes que han podido soportar crisis, han podido acceder a nuevos mercados por el financiamiento que les hemos dado. Y creo que es parte de todas las empresas, ¿no? Un poco es el lema de crecer con los clientes. Las empresas han crecido porque sus clientes han crecido. Entonces, disculpe, y en el ámbito rural tú mencionaste, ¿hay mucha diferencia entre lo rural y lo urbano? En términos, supongo, de como ya está hablando Gustavo, está hablando de que alguien tiene que ir a cobrarle el pago, tienes que ir a buscarlo, acceso a diferentes cosas, porque están lejos, digamos, del servicio, ¿no? Mira, nosotros tenemos oficiales de negocios que van a buscar al cliente hacia su fondo. Es una tarea un poco difícil de ellos, pero es casi el mismo principio que en las ciudades, ¿no? Es que una relación muy estrecha entre el oficial de negocios o el analista con el cliente, ¿no? El analista conoce la vida y milagros de sus clientes, entonces en base a eso le da. Ahora, los alejados obviamente tienen, el oficial de negocios tiene de pronto su cartera más dispersa y tiene que ir hacia zonas más alejadas. Cuando se atrasa el cliente obviamente va y lo busca, pero por lo general es el propio cliente que viene a pagar a la agencia, sí, a la agencia de la caja. Esa operatividad hace de hecho que los costos operativos implícitos en las operaciones, valga la redundancia, de operaciones de microfinanzas son superiores a la banca tradicional, que es una banca masiva, es una banca citadina, digamos. Tienes costos operativos más altos. Esas serían una de las explicaciones también de las tasas de interés más altas, ¿no? Porque el modelo en sí mismo de llegar a gente en zona rural, de cobrar a esas personas alejadas, finalmente tiene un costo mayor y eso tiene que reflejarse en la tasa de interés. Efectivamente, creo que en el caso del crédito rural siempre la tasa ha sido más alta. Porque, ¿Cómo cuánto estamos hablando? Bueno, ahora ha disminuido sustancialmente, casi se está poniendo al mismo nivel que los créditos urbanos, porque hay bastante competencia. Como te digo, en esta industria madura todos competimos. Y eso es bueno. Eso es bueno, ¿no? Y también nos hace buscar más eficiencias, etcétera, ¿no? Pero los créditos agrícolas por lo general tienden a ser más caros por el riesgo del sector. Por eso es que muchos bancos, muchas entidades no quieren entrar. Una pregunta, ¿ustedes cuando hacen un crédito agrícola lo tienen con seguro? Ahora no es posible hacer seguros masivos para los créditos agrícolas. ¿Y qué pasa si viene, digamos, un niño y...? Mira, nosotros para eso hemos diversificado nuestra cartera. Tenemos en la zona selva, sierra, zona norte, zona sur, crédito agrícola, de modo que cuando una zona está mal, la otra está bien, y así hemos podido mantener. A lo que voy es porque antes había escuchado casos de personas que habían tomado préstamos agrícolas y al momento de no poder pagarlo ya no tenían plata para la próxima campaña y era un ciclo un poco triste porque tú sabías que cada tantos años iba a venir un niño que les iba a dar una mala cosecha y cada vez que tenían una mala cosecha tenían un gran problema, ¿no? Pero eso era antes. Ahora, estoy hablando de antes, Sí, yo creo que ahora los clientes agrícolas igual se han desarrollado porque tienen ya no una actividad, tienen 4 o 5 actividades, sacan un crédito con una actividad y la pagan con la otra. Es todo un mundo diferente. O sea, ya no es el microfundo que no sabe mucho de finanzas y se siente perdido. No, para nada, ¿no? Porque el mismo agricultor comercializa o tiene su restaurante o uno de los miembros de su unidad tiene su mototaxi y es todo una unidad económica. ¿Y ustedes evalúan el análisis de crédito de todo este grupo, el mototaxi, el restaurante, todo eso evaluado como un conjunto? Como un conjunto, así es. De hecho, el tema importante aquí es que la economía familiar está fusionada con la economía del negocio. Entonces yo entiendo que el análisis tiene que ser un análisis integrado, ¿cierto? Y en ese caso, una gran pregunta es cómo se resuelve
ese problema en términos técnicos de información asimétrica o de información difícil de acceder respecto al presupuesto familiar. ¿Cómo uno puede convencerse que lo que te está diciendo, porque no hay mecanismos formales No hay para, facturas y para, cosas, o sea, para demostrar, ¿no? Te Ese es dice un- mis ingresos de mi bar son 10.000 soles al mes. ¿Cómo sabes que son 10.000, no 5 o 3? Pero de hecho los oficiales de negocios reconstruyen gran parte, Exacto, pero a pesar de eso tiene su riesgo. exacto. ¿No? Porque no se sabe si es exactamente eso. Tampoco nos interesa mucho saber que sea Exacto, claro. contablemente, milimétricamente eso, Pero ¿no? tú sabes que un restaurante de esa zona gana más o menos y él tiene Claro, uno. y cruzamos con referencias, además con la historia crediticia, con la central de riesgo. Sí. Vamos a un corte y volvemos.